¿Qué tal, Martín? ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, muchísimas gracias por este contacto. Por favor. Estábamos hablando, por lo menos se han presentado algunos cambios significativos, algunos interesantes, otros no tanto, en lo que es el debate del Congreso de la Ley de Bases. Hay una realidad, el sector PYME, a ver, no descubrimos nada con lo que decimos, pero hace por lo menos 8 años que viene con problemas. Sí, mirá, realmente el sector PYME tuvo en estos últimos años altibajos. 2018, 2019 es un sector que la pasó verdaderamente muy mal, después vino la pandemia, la pasó peor. Después empezó a levantar, es un sector que, el gobierno anterior se fue del gobierno con obviamente un montón de cuestiones que mejorar, pero justo en el sector PYME se fue con actividad industrial en crecimiento, se fue con empleo industrial en crecimiento, con una utilización de la capacidad instalada alta. Las empresas están de alguna manera capitalizadas, ahora desde hace unos 3 o 4 meses realmente la están pasando muy mal, hay una especie de cóctel de baja del poder adquisitivo de los salarios a nivel interno, de apertura de importaciones, de aumento de tarifas, que le están pegando y mucho. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas argentinas son mercado internistas, como en la mayoría de los países, y eso hace que obviamente este cóctel lo que hace es tener una mella, tener un impacto en las empresas y sobre todo en el empleo PYME. Claro. Ahora, Pablo, no sé cómo lo analizan ustedes, pero lo vienen diciendo, de hecho, los dirigentes del gobierno nacional. Hay una recesión causada, básicamente, deliberada para combatir ciertos números de la macroeconomía. Los números del sector PYME, por ejemplo, en puestos de trabajo, ¿cómo han sido estos 4 meses de gobierno? Mira, nosotros justamente lanzamos la semana pasada, en el marco del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos, IPA, lanzamos un informe que marca que entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 la caída del empleo formal en general fue del 0,9%, mientras que para las pymes fue del 1,4%. Eso es una pérdida aproximada de unos 20.700 puestos de trabajo totales, de los cuales unos 17.000 son en pymes. Y lo que decimos es que es absolutamente esperable que la continuidad en la baja del nivel de actividad intensifique la fuerte depresión en el mercado de trabajo. Es decir, hay una correlación entre la baja del nivel de actividad, la muy baja utilización de la capacidad instalada. Estamos nosotros ahora en un 50 y pico % de utilización de capacidad instalada. Eso quiere decir que una de cada 2 máquinas en las fábricas están apagadas. Eso es tremendo. Yo voy a pymes todas las semanas, sí. Y lo que pasaba por ahí hace 1 o 2 meses era que vos entrabas a una fábrica y el dueño te decía, bueno, adelanté vacaciones, hice alguna pequeña suspensión por trabajo. Después lo que veías en las fábricas eran muchos trabajadores y trabajadoras arreglando máquinas, limpiando, poniendo a punto algunos, pintando, haciendo alguna tarea de mantenimiento. Ahora, desde hace 1 o 2 semanas, empecé a ir a fábricas y lo que vi es que efectivamente el dueño me confirma despidos. Claro. Entonces es lo que estamos viendo, y te digo, no solamente en las pequeñas y medianas empresas del país, sino que también tenés despidos algo masivos en empresas importantes. Bueno, fue el caso obviamente de Mabe en Córdoba, que despidió la semana pasada 200 trabajadores, el caso de Bimbo también en Córdoba, Australtex en Tierra del Fuego, bueno, Topper ahí en Tucumán también anunció despidos. La Asociación Obrera Textil denuncia que en el sector hay más de 1.500 trabajadores que fueron afectados por despidos. Toyota también estuvo despidiendo a 400 operarios. Se suman obviamente a las 15.000 personas despedidas en el Estado. Es decir, hay algo que empieza a pasar en el nivel de empleo que lo empieza a poner en un nivel de protagonismo bastante importante, ¿no? Y va a ser entramos de lo que vamos a hablar en los próximos meses, creo. No, por supuesto. Pablo, y entramos en un círculo vicioso que obviamente a la caída de la actividad, el desempleo, la caída del poder adquisitivo, lleva a mayor caída de la actividad, mayor desempleo y mayor caída del poder adquisitivo. Es decir, estamos en un círculo que va a ser difícil salir sin intervención del Estado, por lo menos. Y además eso tiene impacto fiscal. El otro día, el presidente ensayó algún tipo de anuncio con respecto a un superávit, pero justamente lo que hay que decir es que esta baja de la actividad y esta baja del empleo formal, lo que va a tener como consecuencia rápidamente es un impacto fiscal, es una baja de la recaudación
Y después, lo que nosotros tememos, y de vuelta lo dijimos en el informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos, nosotros hicimos una comparación con el modelo de la convertibilidad, porque es el modelo obviamente que este gobierno defiende y es su figura faro de alguna manera. Los niveles de desocupación del año pasado, es decir, el gobierno anterior se fue con, de vuelta, un montón de problemas, sí, pero niveles de desocupación muy bajos, se fue con un 5,7% de desocupación, que es un número relativamente muy bajo. ¿Y por qué digo relativamente muy bajo? Porque entre 1974 y 1990, 1991, que fue antes de la convertibilidad, el piso era de 4,5% promedio, o sea, había pisos más bajos todavía. Y ese piso de la preconvertibilidad en materia de desocupación nunca se logró recuperar, aún después de etapas de muchísimo crecimiento para el sector industrial y para el sector pyme en particular. Nunca jamás, después de todos estos años, recuperamos el piso de desocupación de antes de la convertibilidad. Eso quiere decir que hay daños y cambios estructurales sobre el mercado de trabajo que hacen que los efectos negativos de las recesiones sean cada vez más inmediatos y más fuertes, claro, y que cada vez se demore más tiempo el efecto positivo de la recuperación. Claro. Pablo, con respecto a todo esto que venimos hablando, se empieza a debatir hoy en la Cámara de Diputados la ley base y el paquete fiscal. Tiene algunos artículos interesantes, o por lo menos con algunos cambios que por lo menos dignos de analizar. Por un lado, hablábamos recién con mi compañero, modernización laboral, reforma laboral, lo entendemos así, y por otro lado un paquete fiscal que no sé si a ustedes los impacta de alguna manera, porque da todas luces que está pensado para grandes empresas más que para las pymes. El tema es que, mira, un cuarto de la ley base es el RIGI, básicamente. Sí. Y ese RIGI, para el que nos escucha, es el régimen de incentivo para las grandes inversiones, que se está discutiendo en el marco de la ley base, y ese régimen de incentivo para las grandes inversiones no tiene en cuenta ningún tipo de plan de desarrollo de proveedores locales. Todo lo contrario, de hecho, incentiva de alguna manera a que esos proyectos de inversión traigan absolutamente todo hecho de afuera, máquinas, bienes de capital, recursos, todo de afuera, cosa que el mercado interno, es decir, las pymes argentinas, se quedan afuera de estos proyectos de inversión. ¿Qué pasa con esto? De vuelta, volviendo al empleo. En los 90, en la convertibilidad pasó lo mismo, la baja tasa de elasticidad de empleo-producto. ¿Qué quiere decir eso? Que los años en los que creció el PBI no se acompañó eso con niveles de crecimiento similares en el mercado del trabajo, sino que hubo destrucción del empleo formal. Esa conclusión es que puede crecer el PBI, de alguna manera pueden crecer las inversiones también, pero no va a recuperarse la economía argentina ni el empleo argentino. Entonces vamos a poder tener proyectos de inversión por ahí que de alguna manera son extractivos y no dejan una capacidad instalada aquí en Argentina. Claro. Pablo, qué curioso que en los momentos donde hubo mayor PBI o crecimiento del PBI per cápita en Argentina, era el momento donde mayor desigualdad había, ¿no? Mal distribuido o distribuido en pocas manos. Sí, relativo eso, porque hubo momentos de distribución y de crecimiento del producto. De hecho, entre 2003 y 2010, 2011, vos tuviste el periodo de mayor crecimiento de el nacimiento, el natalicio de empresas. Nunca se crearon tantas empresas en Argentina como entre 2003 y 2011, y en ese momento se puso en marcha de alguna manera un plan redistributivo. Ahora, ¿qué pasó después? Fue que ese modelo en 2011 empezó a plantear algunos problemas vinculados a restricción externa, que es algo que siempre pasa en Argentina. Cuando empiezan a crecer las industrias, necesitan más insumos de afuera, o necesitan más máquinas de afuera para crecer. Eso necesita un plan estratégico, y nosotros desde 2011 estamos perdiendo pymes industriales exportadoras, que es un problema muy grave que tiene que solucionar el Estado y el sector empresario trabajando juntos. Me parece que el gobierno lo que debería hacer es entender que no existen esas dicotomías, son falsas estas dicotomías entre sector privado y sector público. Lo vemos en las inversiones multimillonarias que están haciendo los países hegemónicos, pero también, por ejemplo, el Brasil de Lula da Silva acaba de
anunciar el plan Nova Industria, que son miles y miles y miles de millones de dólares puestos desde el Estado a disposición de las empresas para que crezcan. Estados Unidos está peleando, entre Biden y Trump se pelean para ver quién es más proteccionista, para ver quién protege más a las empresas locales. Entonces nosotros, por ahí acá, en el marco de este gobierno, estamos tratando de copiar algún modelo, pero copiamos algunos significantes, copiamos algunas cosas y otras cosas no, es como una especie de copia incompleta. Claro, una apertura indiscriminada sin tener en cuenta que Argentina tiene capacidad instalada e industria para un montón de cosas que lamentablemente no se fomentan tampoco, porque hay que ser honestos. A ver, uno le puede caer a la gestión de Javier Milei por obviamente algunas políticas que en mi opinión son erradas, pero el proyecto de sustitución de importaciones y de incentivos a las industrias se cortó hace mucho tiempo, ¿no? Por lo menos 8 años que uno no ve ese incentivo, aunque quizás con el gobierno de Alberto Fernández fue un poco más, ¿cómo definirlo? Un poco más beneficioso, si se quiere, para el sector, pero tampoco se concretó un proyecto real en ese periodo. Mira, la verdad es que después de la pandemia sí se hicieron algunas cuestiones vinculadas a desarrollo de proveedores, a tratar de que las empresas exporten más, pero no hay salidas rápidas, esos resultados no se iban a ver en 1 o 2 años. 2022, por ejemplo, fue el año de mayores exportaciones para muchos sectores. No sé, maquinaria agrícola fue el año de producción y exportación más importante de toda la historia para ese sector y para otros sectores también. ¿Es suficiente? No, para nada. Necesitamos de vuelta, como Brasil, como Estados Unidos, como muchos otros países que tienen planes industriales desde el Estado, desarrollar la industria, que el Estado apoye sostenidamente la industria, tener un plan estratégico industrial. Me parece que el gobierno anterior había planteado algunas bases de ese desarrollo a largo plazo, pero bueno, obviamente Argentina va cambiando el rumbo de esas políticas económicas cada 4 años, entonces es muy difícil que se pueda lograr un plan de estabilización primero y un plan de desarrollo productivo después. A Argentina le pasa algo que no le pasa a muchos países en desarrollo, que tiene una matriz productiva absolutamente diversificada. Nosotros producimos de todo, te dije maquinaria agrícola, pero también equipamiento médico y maquinaria para alimentos, y los alimentos que manufacturamos, biotecnología. Hay un montón de sectores que tenemos y que desarrollamos aquí en Argentina. Tenemos una plataforma de conocimiento con universidades que también trabajan muchísimo con ese sector privado, pero necesitamos que haya primero una macro que le dé sustentabilidad a eso, y después obviamente planes de gobierno, políticas públicas con mayúscula que trasciendan gobiernos y que le generen un panorama certero, por lo menos, a las pequeñas y medianas empresas del país. Bien, Pablo, ojalá que la próxima vez que hablemos sea para justamente detallar esos planes de políticas públicas, porque bueno, uno quiere tener esperanza de que la Argentina va a salir adelante. Pablo, muchísimas gracias por este tiempo. A ustedes. Hablamos con Pablo Berkovich, director de la consultora Marca Pyme.